Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Ya llevamos 2 meses desde el comienzo de la brutal invasión de Ucrania por parte de los ejércitos y las huestes de la Rusia de Vladimir Putin. Después de este tiempo, bueno, he querido necesario hacer una serie de reflexiones que, bueno, se me han ido ocurriendo durante este triste tiempo. El vídeo lo he querido bautizar, lo he querido titular La Ibris de Hitler. Y para comenzar, bueno, pues primero me gustaría explicaros un poco en qué significa, ¿verdad?, esta palabra, pues bueno, un poco extraña, que no se suele utilizar mucho en el vocabulario del español. Vamos a ver, el concepto, la palabra y concepto ibris proviene del mundo griego, es una palabra de origen griego que, bueno, puede tener una traducción al español, algo así, lo podemos traducir como desmesura, como endiosamiento, y tiene que ver, cuando leemos la literatura y sobre todo la mitología griega, la ibris era cuando un mortal experimentaba tal desmesura, tal insisto, endiosamiento, que, bueno, se creía poco menos todopoderoso y creía que, bueno, podía hacer frente a los dioses. Recordemos que en los mitos griegos el mundo de los dioses olímpicos y el mundo de los hombres pues estaba interconectado y entre ellos solían interactuar. ¿Qué pasaba? Que Ibris, cuando un ser humano, cuando un mortal caía poseído, ¿verdad?, por esta ibris, pues generalmente los dioses se enfadaban y lo castigaban. ¿Qué pasaba? Pues entonces, pues que le mandaban su némesis. Némesis es verdad, es el antídoto contra esta ibris. ¿Cómo podía ser la némesis? Pues la némesis podía venir en forma de contratiempo, podía venir en forma de un destino aciago, o en fin, o podía venir en forma de encarnada en otro personaje que hacía que nuestro endiosado mortal pues mordiera el polvo. Se me ocurrió el título para este vídeo recordando la famosa, una de las más celebradas biografías de Hitler que publica el historiador británico Ian Kershaw, el primer volumen en 1998 y el segundo volumen creo que en el año 2000. Fijaos, aquí tengo yo la versión de bolsillo. Fijaos qué tocho. Esta es la versión de bolsillo. La verdad que es una biografía extraordinaria, probablemente la más exacta, probablemente la que abarca más de alguna forma aspectos de la vida de Hitler, del hitlerismo, del nacionalsocialismo. Y bueno, pues como digo, el primer volumen, aunque en esta versión de bolsillo no viene, aparece el nombre del autor y Hitler y el periodo temporal que abarca, 1889 hasta 1936. Bien, este primer volumen, en la versión de tapa dura, la titula el profesor Kershaw Ibris, precisamente como el título del vídeo que estoy grabando en este momento y que hace referencia a otro personaje, en este caso Vladimir Putin. Después de la Ibris, que vino, pues lógicamente, la Segunda Guerra Mundial, y fue cuando Hitler empezó a morder el polvo. Este segundo volumen, que abarca pues desde 1936 hasta la muerte de Hitler, hasta el suicidio de Hitler en el búnker en 1945, lo va a titular precisamente Némesis, el profesor Kershaw. Por otra parte, creo que mucha gente, al hablar de Putin, claro, el otro día comentando en el trabajo con un compañero, decía: este hombre, ¿qué quiere ya? Lleva 22 años en el poder, llegó en 1999, luego 2000 de forma interina en el 99, el 2000 ya presidente de la Federación Rusa, y un hombre que, según algunas estimaciones, dicen que acumula un patrimonio, una fortuna de 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de euros. Fijaos que ahora mismo el dólar y el euro por curiosidad están prácticamente parejos. Bien, ¿qué puede querer un hombre tan rico después? Pues yo creo que lo que quiere es el poder, y es que a veces esta ibris se manifiesta en forma de querer mandar sobre las vidas de los demás, querer mandar sobre tener la potencia del Estado para gobernar, o para de alguna forma manejar su propio país. Y precisamente me ha venido a la memoria
otro libro que habla de esta, ¿verdad?, esta fiebre por el poder, esta pasión enfermiza, que es la biografía que hizo Gregorio Marañón de el conde duque de Olivares, donde nuestro insigne doctor habla de pues verdad, la ibris también que pudo poseer al conde duque de Olivares, o cuyo rival era el cardenal Richelieu, también otro hombre muy curioso y también apasionado por el poder. Como veis, en la biografía se titula El conde duque de Olivares y se subtitula La pasión de mandar. Pues bien, con esto he querido de alguna forma explicar el título del vídeo y de alguna forma detallar el concepto griego de ibris y de némesis. Pero aparte de esta reflexión, me gustaría haceros otras que, como he dicho, me han ido surgiendo escuchando, ¿verdad?, al oficialismo, a los medios, escuchando también a las personas que dan otras versiones. Y es que, ya sabéis, y es normal en este caso, en un acontecimiento como este, pues todo el mundo de alguna forma tiene opinión. En otro vídeo explicaremos la diferencia entre doxa y epísteme, doxa como opinión, epísteme como argumentación, y cómo estamos invadidos sobre todo por opiniones y muy pocas argumentaciones. Mucha gente ha dicho, se ha manifestado diciendo que cómo en el siglo XXI puede estar ocurriendo esto en Europa. Y esto es erróneo. Es erróneo porque este tipo de reflexiones es producto de una absurda ideología llamada del progreso lineal de la historia, una ideología que tiene sus orígenes en la Ilustración y que, bueno, pues viene a decir poco menos que, según el transcurso de los siglos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los hombres es poco menos que ley universal. Esto es absolutamente falso, pues cuando uno abre un libro de historia ve cómo se han alternado épocas de relativo bienestar humano, de periodos de paz con periodos de retroceso, de vuelta a la barbarie, de vuelta a la guerra. Yo recuerdo, escuché por primera vez esta reflexión cuando la OTAN bombardeó Serbia a finales de los 90, y recuerdo que mucha gente decía, ¿cómo esto a finales del siglo XX es posible a estas alturas y tal? Y bueno, decían el siglo XX como... Yo dije, bueno, un ejemplo un poco peculiar, ¿no? El siglo XX, que ha sido el siglo de acero, el siglo de probablemente más mortífero, sin lugar a dudas, con las dos guerras mundiales, el genocidio, etcétera, de los judíos, el siglo más mortífero desde que tenemos registros históricos en cantidad y en brutalidad. Y bueno, pues ahora otra vez se vuelve a decir esto del progreso y de cómo en el siglo XXI ocurren estas cosas. Señores, por desgracia ocurren. También es curioso que esto lo solemos decir sobre todo en Occidente, los que somos hijos de la Ilustración, sobre todo de la Ilustración continental francesa, porque existen otras culturas que tienen un concepto diferente de la historia. Por ejemplo, las culturas orientales tienen un concepto circular de la historia, ¿verdad? Un poco lo que luego Nietzsche, primero Schopenhauer y luego Nietzsche desarrollaba y hablara de aquel famoso eterno retorno, ¿no? Cómo la historia humana se basa, consta de una serie de ciclos y que se vuelve un poco casi siempre a la casilla de salida. Por tanto, esto de la ideología del progreso lineal es algo totalmente absurdo y totalmente erróneo. Y aquí, bueno, pues espero más que desearía que indagaran un poco más los periodistas, el oficialismo, para no vender estas patrañas. En otro orden de cosas, en esta guerra estamos viendo una Rusia y un régimen putiniano basado en la autocracia, de alguna forma. Ahora nos hemos dado cuenta que existen los autócratas y los oligarcas, como si se señala de forma verdad por el oficialismo a los oligarcas y a los autócratas de Rusia, cuando en España estamos hasta las cejas de oligarcas, pues prácticamente desde hace 80 años, y es más, con un régimen, una oligarquía de partidos empotrada en el Estado que bueno, no deja que tengamos libertad política colectiva. Me parece un poco hipócrita señalar a otros y señalar la paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio ojo. Pero frente a la autocracia, claro, en España, por ejemplo, que tenemos la partidocracia. Y siempre, ojo,
enfrentando la autocracia y a la partidocracia. La partidocracia tiene las de perder, porque la partidocracia es un sistema que además no está basado en ningún tipo de tradición. La autocracia rusa, por lo menos, está basada, se puede estar a favor o en contra de esa forma de gobernar, esa forma de entender la política, pero está basada en la tradición, en una tradición que viene desde los zares, pasando por el régimen soviético, que era literalmente autocrático de la misma forma. Recordad que a Stalin lo llamaban el zar rojo. Y por otra parte, las partidocracias, aparte de ser falsas de solemnidad en cuanto a la realidad sociológica y política del país, pues jamás van a engendrar liderazgos potentes, como sí, por otra parte, engendra la autocracia, en este caso de Rusia. Insisto, también estamos colonizados por un pensamiento buenista, en aquello que Gustavo Bueno denominaba el pensamiento Alicia, donde no ocurre nada en el mundo, donde parece que el mundo es un paraíso. Pues no, señores, el mundo es un sitio peligroso. Nadie dijo que la vida fuera fácil, y sobre todo las relaciones entre países pues a veces la mayoría de las veces son conflictivas. Por desgracia es así, y me gustaría que fuera de otra cosa, nos gustaría que fuera de otra cosa, pero mis deseos son una cosa y luego la realidad es otra. Por tanto, la ideología buenista en Occidente hace que nuestra forma de ver el mundo no sea del todo correcta y que no sepamos analizar la realidad de una forma, insisto, correcta. Por otra parte, hemos visto mucha gente reivindicando el diálogo para acabar con esta guerra, y yo siempre he dicho una cosa: dos no pueden dialogar, o varios no pueden dialogar si alguna de las partes no está dispuesta. No creo que después de haber lanzado esta invasión, el presidente Putin, hasta que consiga más o menos sus objetivos, yo lo único que creo es que, por desgracia, insisto, a los tanques solo los paran los tanques. A la fuerza solo lo para otra demostración de fuerza. Algunos me dirán que Gandhi consiguió, bueno, ¿verdad?, la independencia de la India, pero ¿cuántos Gandhis ha habido en el mundo? Insisto, por desgracia, es solo una demostración de fuerza, solo los tanques paran a los tanques, en palabras de un historiador militar. También me ha llamado mucho la atención cómo Rusia, ¿verdad?, se ha estado diciendo, pues poseen tantas cabezas nucleares, poseen no sé cuántos tanques, no sé cuántos aviones, la fuerza militar y tal, y siempre me ha llamado la atención que un país que tiene un PIB que se sitúa entre un poquito más que el de España y un poquito menos que el de Italia, pueda mantener semejante poder militar. Si bien es cierto que en los años 90 el ejército ruso, aparte de la moral, después de la caída de la Unión Soviética, el ejército ruso estaba atrasado, estaba económicamente depauperado, y esto responde a la pregunta de por qué Putin tiene predicamento entre la mayoría de la población rusa, y es porque ha conseguido reflotar la moral de los rusos, y por medio de dos elementos que se suelen utilizar, que se han utilizado a lo largo de la historia para, de alguna forma, la recuperación de los países, que es el nacionalismo. Por desgracia, el nacionalismo une a la gente, sobre todo después de haber sufrido una humillación histórica. En el caso de Rusia, la debacle que supuso el fin de la Unión Soviética. Vemos también en Alemania el auge del nazismo después de un humillante Tratado de Versalles. Son elementos a tomar siempre en cuenta. Pero, como insisto, con un PIB tan normalito, ¿cómo puede tener ese músculo militar? Y aquí me cabe la reflexión de que bueno, hombre, las habas están contadas, y que Rusia invierte mucho en el ejército, en lo militar, y deja otras esferas de protección social, etcétera, pues más desnudas. Pero eso sí, por otra parte, el apoyo de la población a este tipo de política hace que Rusia siga invirtiendo. Si la población estuviera en contra de esta inversión tan brutal en lo militar frente a otras cuestiones que llaman de tipo social, pues seguramente la política de inversión económica interior sería diferente. Otra reflexión que me ha surgido es el casus belli, ¿no? ¿Quiénes eran los maestros del casus belli? Los romanos, ¿no? Roma siempre, en su afán de expansión imperial,
si no veía motivo para invadir otro país o intentar conquistarlo, pues creaba un motivo de agravio por parte del rival y por parte del poder a conquistar, y provocaba lo que llamaban un casus belli, un caso eh, bélico, un caso de guerra, ¿no? Es la traducción desde el latín. Me ha recordado que la zona el paralelismo entre la cuestión del Donbass y los Sudetes durante el nacionalsocialismo. Veréis, como todos sabemos, nos han machacado ahora mucho los medios de comunicación. El Donbass tiene una población que es rusófila, rusófona también, y parece que desde 2014, desde el cambio del gobierno, de la revolución del Maidán famosa, y hacia el giro de los gobiernos ucranianos, del gobierno ucraniano hacia Europa, pues esta zona que está, insisto, habitada en su mayoría por población de origen ruso, parece que se sintió un poco mal, y intentó que sus vidas siguieran ligadas como dicen ellos, a la madre Rusia. Putin ha utilizado el caso de Donbass, de esta zona, para agredir a Ucrania, diciendo que entra al país para salvaguardar las vidas y las propiedades, etcétera, de estos habitantes que que son de etnia rusa. Recordad que antes o sea, cuando el Tercer Reich comienza a expandirse, Hitler empieza, invade, no invade, de alguna forma presiona a los países, a las potencias occidentales, para que le concedan quedarse con una parte que se llamaban los Sudetes. Es una zona, ¿verdad?, que rodea a la República Checa, que luego sería, el Estado eslovaco sería un Estado títere, y la República Checa sería invadida de facto por las tropas nazis. Recordad que había una zona llamada los Sudetes, donde estaban habitados en un porcentaje muy alto también por mayoría étnica y de habla germánica. Hitler pone como pretexto entrar en esta zona para salvaguardar las vidas y los intereses de estos habitantes de habla y de etnia germánica. Como veis, un caso paralelo, un caso muy parecido a la argumentación de Rusia a la hora de entrar en Ucrania. Me parece un paralelismo de estos, ¿verdad? Dicen que la historia no se repite, pero como decía Mark Twain, parece que a veces rima, ¿no? Por otra parte, estamos viendo que esta forma de hacer la guerra que está haciendo Putin, además expandiéndose hacia Occidente. Recuerda que, bueno, ya tuvo guerra en 2008 con Georgia, el tema de Abjasia, aplastó Chechenia, por los movimientos separatistas allá en dos guerras separadas por muy pocos años, ¿verdad?, en Chechenia. Pero a mí lo que me da la sensación es que si Occidente permite este tipo de agresiones, estamos liquidando el principio de soberanía de los estados. Por eso me da en pensar si igual asistimos al fin del orden westfaliano. Recordar que en Westfalia, en 1648, después de la Guerra de los 30 años, se acuerda crear lo que Kissinger llama orden mundial, el orden de los estados westfalianos, que nace en Europa y se va extendiendo luego al resto del mundo. Frente a esta idea de Estado nacional, con fronteras definidas y con soberanía, está el modelo imperial. El modelo imperial, ya sabéis que en los imperios, una de las características de los imperios es que no tienen fronteras fijas. Las fronteras es movible. En este caso, por tanto, Rusia ha agredido a un Estado soberano, y incluso ya hablan de que algunos expertos en esta otra palabra que se ha puesto tan de moda, geopolítica, algunos hablan incluso de la división del país en dos áreas de influencia, partidas, ¿verdad?, por el río Dnieper, que cruza el país de Ucrania de norte a sur, con una zona este que quedaría bajo protección rusa, y una zona oeste que al final acabaría integrada en la Unión Europea, etcétera. Pero insisto, estamos violentando un principio que ya viene desde el orden westfaliano. No sé en cómo acabará todo esto, y si estamos asistiendo, insisto, al final de este tipo de orden internacional. Mejor dicho, más que orden internacional, orden interestatal. Otra cuestión también candente es sobre si el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra.
fusilamientos de la población civil, fosas comunes llenas de cadáveres de civiles, insisto, y se habla de llevar, pues, si será posible llevar a Vladimir Putin y a los altos responsables del Estado de Rusia ante un tribunal. Y es que a mí lo del derecho internacional, etcétera, me ha parecido un poco siempre un poco de propaganda, porque ¿cómo puede haber un derecho internacional sin legislación internacional, sin justicia internacional, y por tanto y tampoco sin policía internacional que haga que se cumplan estas leyes presuntamente internacionales? Bien, después de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, se han creado tribunales ad hoc para juzgar a algunos genocidas que generalmente, claro, han sido juzgados porque han perdido sus guerras. En el caso de, bueno, existe también esto de firmar un poco firmar, ser parte de los estados de una presunta justicia universal, pero que, por ejemplo, las grandes potencias no han querido nunca estar dentro, empezando por Estados Unidos, porque no quiere que sus soldados sean juzgados después de sus incursiones militares. En el caso de Rusia va a ser exactamente lo mismo, y por eso tampoco se ha podido recordar al juez Baltasar Garzón cuando quería enjuiciar a Pinochet, etcétera. En fin, que esto es un poco de palabrería de cara a la galería, y que al final, bueno, pues se impone el poder, y en el caso de los vencedores sí podrán enjuiciar, por ejemplo, como se enjuició a Milosevic y tal, pero que no creo que es muy difícil que ante el jefe de una potencia nuclear pues vaya a ocurrir algo similar a esto. Y otra cuestión, y en esto quiero hacer hincapié porque los que me siguen saben que soy una persona que ha estudiado durante desde hace más de 20 años el nacionalsocialismo, y sobre todo la figura de Hitler, el llamado hitlerismo. Vamos a ver, y a ver si le queda clara a la gente. Hay mucha gente, muchas personas, sobre todo periodistas, etcétera, sobre todo el oficialismo, los que ha creado la versión, los que defienden la versión del Kremlin de alguna forma, que dicen que es que el ejército ucraniano, o lo poco menos que los ucranianos, son nazis. Bueno, pues vamos a ver, el famoso batallón Azov, que son nazis. A ver si le queda claro ya de una maldita vez, si me permitís la expresión, a la gente. Vamos a ver, el nacionalsocialismo no existe. El nacionalsocialismo, el nazismo, como pseudofilosofía, como teoría política, como pseudociencia genética, etnogenética, etcétera, fue liquidado. Fue liquidado, además, dos de sus principales pilares fueron arrasados. Primero, militarmente. ¿Por quién? Pues sobre todo por la Unión Soviética. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La Unión Soviética, junto a los aliados, barrió militarmente el nacionalsocialismo, el Tercer Reich, y luego la pseudoteoría de este darwinismo social, el tema de los genes, de la superioridad de la raza aria respecto a otras, se ha encargado de liquidarlo las ciencias biológicas, empezando por la genética. Otra cosa es que haya un atajo de salvajes, de bárbaros, que se atribuyan el ser nazis. Muy bien, yo también puedo decir que he nacido en Marte, pero la realidad es que he nacido en el planeta Tierra, he nacido en España. Por tanto, insisto, y es que se utilizan últimamente muy a la limón las palabras fascista, comunista, nazi. Vamos a ver, hay que darle a las palabras su significado, encuadrarlas en su tiempo y en su espacio. Insisto, no es el nazismo fue liquidado. Otra cosa es que algún salvaje se arrogue esa ideología, como he dicho antes. Otra de las reflexiones que me trae el conflicto es, ya mirando de cara al interior, ver una izquierda, claro, una izquierda partidocrática, una izquierda que está fuera de la realidad absolutamente. Lo estamos viendo, como por degeneración de esta izquierda de falsa bandera, el voto obrero dentro de la propia partidocracia va a ir a la llamada extrema derecha. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero el caso es que la izquierda española sigue anclada en un pensamiento guerrafriero, sigue anclada en la Guerra Fría, y apoyan, dan su aliento a Rusia, defienden los argumentos del Kremlin simplemente porque es Rusia. Pero no entienden además que Rusia ya no es la Unión Soviética. La Unión Soviética se acabó, la Guerra Fría acabó. De ahí, es más, muchos de los problemas que estamos viendo ahora es
precisamente porque Estados Unidos no supo ejercer su poder unívoco de superpotencia sin el contrapeso de la Unión Soviética. Pero señores de la izquierda, señores de la izquierda española, de la llamada izquierda española, que es izquierda caviar en el fondo, de esta falsa izquierda partidocrática de falsa bandera, señores, Rusia no es comunista, ni Putin es un comunista. Y ahora, precisamente hablando de Putin, ¿qué ideología tiene el líder ruso? Putin, vamos a ver, todos sabemos la trayectoria, fue jefe, entró en la KGB, estudió Derecho primero, luego entró en la KGB, llegó luego a jefe de los servicios de la sucesora de la KGB, que es la FSB, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, y él, vale, que quiera recuperar la grandeza de lo que fue la Unión Soviética, el peso que tuvo en el mundo, muy bien, pero él mismo dice, él mismo escribe que la época soviética está dilapidada y que el comunismo había sido un experimento absolutamente fracasado. Putin basa su poder, lógicamente tiene que basarlo en algo, tiene que buscar su legitimidad. Una es el nacionalismo. Putin es un nacionalista ruso, no sé si paneslavo, probablemente el paneslavismo, habría que hacer diferenciación también en los términos, pero bueno, es un nacionalista que quiere que la nación, la cultura, la cosmovisión rusa vuelva a ser fuerte en el mundo y que Rusia vuelva a ser respetada, unida a la vuelta al mundo ortodoxo, al mundo de la Iglesia ortodoxa. Putin y el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, vamos a ver, conviven y es más, se apoyan mutuamente. Precisamente ahora por la guerra está viendo, lógicamente, como no podía ser de otra forma, disidencias, diferencias dentro de la Iglesia ortodoxa rusa. Pero Putin basa, insisto, su legitimidad en el nacionalismo, en el militarismo también, esa otra parte, y en la Iglesia ortodoxa. Además, por ejemplo, uno de sus principales inspiradores es una especie de, yo le llamo un Rasputín ruso moderno, que es Alexander Dugin, que bueno, defiende también una pseudofilosofía mesiánica de vuelta del poder blanco a Rusia, defiende la famosa teoría perdón, de la Tercera Roma, Rusia como Tercera Roma, como nuevo faro de la cristiandad, etcétera. Que bueno, pues insisto, estas son los personajes, estas son las ideas básicas que tiene en la cabeza Vladimir Putin. Otra cosa, insisto, es, como he dicho antes de la ibris, tanto tiempo en el poder, pues se haya contagiado de ese virus, de esa fiebre de la ibris. Por otra parte, ya para terminar, se dice que Vladimir Putin, también están diciendo, ¿por qué se ha lanzado después de 20 y tantos años en el que, bueno, era un hombre con relaciones en Occidente, cómo se ha lanzado hasta esta locura de invadir Ucrania? Algunos hablan pues también de lo que se hablaba de Hitler. Fijaos, Hitler tenía mucho miedo a las enfermedades, era un hombre muy hipocondríaco, tenía muchísimo miedo al cáncer, y él hay las famosas conversaciones de primavera, las conversaciones de sobremesa que tiene pues con otros gerifaltes del régimen y con visitantes que llegaban a su búnker, ¿verdad? Durante la época ya en plena guerra mundial, pues hablaba de que su obra, él no iba a ver concluida su obra y por tanto tenía prisa. Es más, la invasión a Rusia, la operación Barbarroja, se adelanta, y en parte porque Hitler cree que va a vivir poco tiempo y quiere dejar totalmente puestas las bases, los cimientos de ese futuro, presumible futuro de lo que él llamaba el Reich de los 1000 años, que tiene connotaciones también místicas y mesiánicas, pero eso lo dejamos para otro programa. Puede ser que Putin esté también enfermo, eso no lo sabemos. Lo que sí hizo fue reformar la Constitución, respetó en un primer momento el periodo que podía ser presidente, puso a su títere Medvedev, pero luego volvió a la presidencia. Durante ese escaso tiempo él fue primer ministro, es decir, nunca dejó el poder de todo, siempre presidió Rusia Unida, que es su partido político, y después ya volvió, reformó la Constitución, cosa que había negado siempre a lo largo de su vida política, y parece que puede estar en el poder hasta el año 2036. Estamos hablando de, pues desde 1999, 37 años en el poder, que es prácticamente la vida productiva, intelectualmente y políticamente de una persona. Parece que se quiere mantener en el poder, pero insisto, es un hombre tan frío y cerebral
La ibris de Putin, por tanto, no es como esa explosión irracional de fusividad de la ibris de Hitler, pero bueno, cada persona es un mundo, y creo que bueno, pues, pero lo que estoy seguro es que sí quiere dejar un legado, dejar una Rusia más potente y respetada que cuando él la recibió. Eso sí, ¿a costa de qué? Pues a costa de censura, a costa de encarcelamientos arbitrarios, a costa de eliminación de adversarios, utilizando, como intentaron utilizar con Rasputin, ¿verdad? El envenenamiento, utilizando el polonio radiactivo, etcétera, encarcelando a cualquier persona que quiera mostrar una moral diferente, recordar las Pussy Riot, etcétera, etcétera. Por tanto, que quiera dejar volver, otros dicen que quiere volver, dejar Rusia como con sus límites territoriales, con su expansión territorial, que era la Rusia de los zares, la llamada Gran Rusia. No lo sé, esto ya son especulaciones y esto sí tiene un punto de opinión. Y bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado este programa, que tenía muchas ganas de hacer. Ha sido una serie de reflexiones, se podrá estar a favor o en contra. Insisto, son en este caso opiniones que salen de mi cabeza. Espero que os haya gustado, espero que os dé pie también con la información bibliográfica a investigar por vuestra cuenta. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, me dais like, y si os gusta la temática de mi canal, pues os suscribís, y yo estaré encantado de seguir haciendo vídeos para el disfrute de todos. Y bueno, como ya sabéis, queridos amigos, libertad constituyente ya.